Buenas tardes, damos la bienvenida al segundo ciclo de seminarios cara a cara del poder de las personas. Para las personas que no me conocéis, aún soy Carlos Rueda, codirector de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Plena Inclusión España. Como ya os he recordado anteriormente, este es el segundo día del ciclo de seminarios cara a cara del poder de las personas. Por si acaso alguien no lo ha podido ver, comentaros que el anterior tuvo lugar el día 24 de septiembre. A continuación, mis compañeras os mandarán el enlace por si os interesa poder ver la primera grabación del seminario en nuestro canal de YouTube. En el primer seminario hablamos de la importancia que tiene el coliderazgo de nuestras entidades. Don Inés de Araoz y Ana Carratalá nos hablaron de los puntos más importantes que sustentan el liderazgo de las personas con discapacidad. Continuamos con Leonardo Calvo y María Isabel Paredes, que nos hicieron un recorrido por los sitios más importantes de la participación para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Por último, nuestras compañeras de lucha, Maribel Cáceres y Carmen Zurica, nos hablaron de los retos y oportunidades que se enfrentan en el coliderazgo que realizan juntas. Antes de empezar a contaros cómo se va a desarrollar este segundo seminario, comentaros que se está grabando, con lo cual luego lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. Mis compañeras os dejan por aquí el enlace en el chat. Por otro lado, informaros que al final del seminario habrá un espacio de preguntas. Entonces, es muy importante que si tenéis alguna, la pongáis en el cuadro de preguntas y respuestas, que está en la parte de abajo, y luego, al finalizar, los ponentes os la podrán contestar. Ahora, si os parece, os cuento cómo se va a desarrollar este segundo ciclo. Comenzaremos hablando de cómo se debería utilizar la accesibilidad cognitiva en espacio de tomas de decisiones. Esto nos lo contarán nuestras compañeras Blanca Barberá, responsable de Accesibilidad y Comunicación de Plena Inclusión Valencia, y Mónica Antequera, miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad. Continuaremos con Joaquín García, de la Asociación Inclusión Activa, técnico de ajuste personal y social, junto con Patricia Grasco, también miembro de Inclusión Activa y miembro de la Plataforma Estatal de Representantes, que nos contarán qué tipos de apoyos pueden tener las personas cuando lideran y representan a otras personas. Acabaremos con 3 experiencias prácticas. Una experiencia internacional que nos la contarán desde Chile, donde la Asociación de Líderes con 1000 Capacidades nos contará las oportunidades y retos que se encuentran en su día a día como líderes. A su lado tenemos a Valeria Valdés González, miembro de la distinta Asociación de Líderes con 1000 Discapacidades. Actualmente ocupa el puesto de secretaria. Y Richard Quintero Espino, asesor de la directiva que es de manera voluntaria. Esta agrupación lleva más de 16 años trabajando en la autodefensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual. Y después tendremos a Arantzazu Garay Gordobi, vicepresidenta de Cohesión y Participación de Plena Inclusión Madrid, y a José Jiménez, que ha coordinado el programa de Ciudadanía Activa de Plena Inclusión Madrid entre el 2011 y 2023, impulsando desde aquí la creación de los grupos de representantes y la participación de las personas con discapacidad en los órganos de gobierno. Actualmente es el director de la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, que nos presentarán sus experiencias de cómo han trabajado la representación y el coliderazgo desde la Federación. Finalmente, Neri San Martín Soto, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aspadeja, y Ángeles Valdenado Taboada,
directora de la Asociación Aspadeza, nos contarán sus experiencias en la junta directiva de su entidad, una entidad situada en la zona rural de Galicia. Antes de comenzar, pedir a los ponentes de cómo vamos a ir un poco justos de tiempo, podéis regiros muy bien al tiempo indicado. Muchas gracias. Ahora, si os parece, comenzamos con la primera mesa. Damos paso a Blanca Barberá y Mónica Antequera. Adelante, Mónica, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien nos ha presentado nuestro compañero Carlos, mi compañera Blanca y yo venimos a hablar de la importancia que tiene la accesibilidad cognitiva para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo podamos estar en los sitios donde se toman decisiones y cómo debemos actuar para que las personas tengan la información accesible. Como ya vimos en el último ciclo de seminarios, la participación de las personas en las organizaciones es un derecho clave que se recoge en la Convención y como dijeron nuestras compañeras Leonardo y Maribel, ¿qué sentido tienen las organizaciones si no podemos participar nosotros y nosotras donde se toman decisiones importantes que afectan a nuestras vidas? Y para poder participar es necesario que la información sea accesible. Es muy importante que todos trabajemos juntos para conseguir más la accesibilidad cognitiva en todos los espacios de nuestras organizaciones, ya que, gracias a ella, las cosas son fáciles de entender, nos hace tener más confianza en uno mismo, ya que entendemos en la información. Gracias a ella podemos participar en igualdad de condiciones y estar en la toma de decisiones. Po- pero si no utilizamos la accesibilidad cognitiva, nos podemos sentir agobiados por no entender la información. Podemos no saber cuál es el objetivo de la tarea y eso nos hace no poder participar. Nos podemos sentir también frustrados por no saber cómo actuar y no saber cómo avanzar en nuestros derechos. Un ejemplo que me ha pasado a mí, pero que nos puede pasar a todos y todas, es: un día me voy a la estación de Atocha, en una estación de Madrid, para coger un tren de vuelta a mi ciudad y los carteles no están accesibles. Entonces en ese momento me sentí frustrada porque pensaba que iba a perder el tren, sin confianza en mí misma porque no sabía dónde iba. Esto que se ve muy claro con el ejemplo de la estación de tren. Pasa igual en los espacios de decisiones de las organizaciones. Si no son accesibles, no puedo participar y me siento perdida. El ejemplo es para que veáis la importancia que tiene para nosotros y nosotras que todo esté accesible. Sí me gustaría, antes de dar paso a Blanca Barberá, que veamos un vídeo para que veáis que sin accesibilidad no podemos participar en igualdad de condiciones. Damos paso al vídeo. Vale, vale. Pues ahora damos paso a nuestra compañera Blanca Barberá, que nos va a contar algunas herramientas para poder hacer el mundo un poco más fácil de entender y no haya situaciones como las del vídeo. Adelante, Blanca. Hola, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que ese vídeo y con lo que ha contado Mónica, pues ya ha hablado mucho de qué es eso de la accesibilidad cognitiva. El vídeo lo que nos indica es, bueno, cómo cambia la vida de una persona en el comprender o no comprender la información. Y de eso es de lo que yo os voy a hablar un poquito más ampliado. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver si ahora funciona, porque esto es lo típico, que hemos hecho todos pruebas todo el rato, todo funcionaba hasta que llega el momento de la verdad y, y nos da problemas. Pero creo que se ve.
¿vale? Bueno, pues yo os voy a hablar un poco más de lo que es la accesibilidad cognitiva como esa herramienta para que las personas con dificultades de comprensión de alguna manera puedan participar. Pero no porque sea algo que, oye, mira, vamos a dejarles participar, sino porque es una cuestión de derechos, lo cual es sumamente importante. Hablando de accesibilidad cognitiva, es muy importante hablar de las barreras con las que continuamente nos encontramos en la sociedad y ante esas barreras, los apoyos que hay para intentar solucionar esa barrera, ¿no? En el caso de la discapacidad física, ¿no? Por lo que puede ser una barrera como una escalera y el hecho de que haya rampas o sillas que pueden ayudar o dar apoyo a esas personas, ¿no? En el caso de la necesidad de accesibilidad sensorial, pues las personas que no pueden ver bien, pues los apoyos que tienen son esos bastones o el braille en los ascensores, ¿no? O la utilización de la lengua de signos. Son barreras, pero siempre hay apoyos para esas barreras y debe haber apoyos para esas barreras. ¿Qué pasa con la accesibilidad cognitiva? Pues también es necesario que haya una serie de apoyos para esas personas que de alguna forma necesitan o requieren de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Pero antes de hablar de la accesibilidad cognitiva, sí que contaros que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal. Es decir, el mundo y la sociedad debe tender a que todos los procesos, todos los productos, todos los servicios, todas las herramientas, todos los dispositivos, pues sean comprensibles, sean utilizables, todas las personas los puedan usar en condiciones de seguridad y de comodidad de la forma más autónoma y más natural. Esto es lo que nos dice que es la accesibilidad universal. Para que se cumpla la accesibilidad universal, se tienen que cumplir las tres accesibilidades: la accesibilidad física, la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva, que es un poco la que nos toca a nosotros. Si no hay accesibilidad cognitiva, entonces no estamos cumpliendo con esos principios de accesibilidad universal. ¿Y qué es la accesibilidad cognitiva? Pues bueno, al final a mí me gusta decir que la accesibilidad cognitiva, y nos gusta decir que es que el mundo sea fácil de comprender, que todos los productos, que los libros, que los entornos sean fáciles de comprender, que sepamos cómo utilizar una web para consultar información, que sepamos ir a un museo y cómo movernos por ese museo, que sepamos ir al hospital y entendamos lo que nos dice el médico. Todo esto es accesibilidad cognitiva, hacer el mundo más fácil de comprender. ¿Y para quién es esto de la accesibilidad cognitiva? Pues no es solo para las personas con discapacidad intelectual, sino que la accesibilidad cognitiva pues es bueno y beneficia a las personas mayores, a las personas que tienen trastornos mentales, a las personas con parálisis cerebral, a la gente que viene de otros países, los migrantes, a gente que no conoce el idioma, incluso a los turistas que vienen a nuestro país y no conocen el idioma, y a lo mejor con esta accesibilidad cognitiva va a ser mucho más fácil. Al final, 1 de cada 3 personas necesita la accesibilidad cognitiva. Y unas personas la necesitan, pero al final es útil para la mayoría de las personas, porque a todo el mundo nos viene bien que las cosas sean más fáciles de comprender. Pero además es que la accesibilidad es un derecho, no es algo que nos hayamos inventado las organizaciones como la nuestra, como Plena Inclusión, sino es un derecho. Está reconocido en las leyes. Como ya ha comentado antes Mónica, seguro comentan el resto de compañeros, en el artículo 9 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, se habla del derecho a la accesibilidad. La ley del 31 de marzo de 2022 es uno de los puntos más importantes que se han sucedido últimamente. Y es que por primera vez aparece en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social la palabra accesibilidad cognitiva, que hasta el momento no aparecía esa palabra. Se hablaba de accesibilidad en general, pero bueno, pues se dejaba un poco libre la interpretación de cómo era hacer el mundo más fácil. Sin embargo, ahora esa ley sí que te dice qué herramientas hay, qué cosas hay, para que podamos hacer ese mundo más fácil de comprender. Y además es que la accesibilidad, que ponen las leyes que es obligatoria,
es un derecho llave que nos abre las puertas a otros derechos. Por ejemplo, a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda. Si no entendemos un contrato laboral o las normas que hay en un puesto de trabajo, pues es muy difícil que las podamos cumplir o tendremos que saber qué es lo que estamos firmando, ¿no? O si no entendemos al médico, no estamos haciendo uso de nuestro derecho a la salud, ¿no? O a la sanidad, o el derecho a la cultura y el acceso a la cultura. Si vamos a un museo, pero no entendemos cómo movernos por el museo, o no entendemos las obras que hay en ese museo porque la información es muy complicada de entender, pues no estamos en igualdad de oportunidades que el resto de personas, ¿no? Y no podemos cumplir con ese derecho de toda persona a acceder a la cultura, a la información, a la salud. Por eso es tan importante la accesibilidad cognitiva. Y uno de los hitos más importantes se produjo en septiembre del 2022 cuando se crea el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. ¿Qué es lo que quiere este centro español? Que gestiona plena inclusión y que depende del Real Patronato. Pues lo que pretende es que la administración pública sea fácil de comprender para todo el mundo, que sea fácil el proceso de cómo sacarse un DNI, hacer la declaración de la renta, rellenar cualquier formulario de la administración pública, porque las personas con dificultades de comprensión forman parte de esta sociedad y es su derecho tener los apoyos necesarios para hacer las cosas igual que el resto de las personas. Por eso este es uno de los puntos más importantes, el hacer la administración pública accesible con la accesibilidad cognitiva. Y para hacer accesibilidad cognitiva, ¿qué herramientas son las que tenemos? Pues tenemos la lectura fácil, tenemos los entornos accesibles, los espacios comprensibles, es decir, que sepamos movernos por un espacio porque entendemos las señales, porque entendemos los pictogramas, porque hay directorios que nos ubican, porque se utilizan colores, ¿no? O los entornos web que también sean comprensibles, que sepamos movernos por una página web de atención a la ciudadanía, por ejemplo. Estas herramientas, como hemos dicho, son un derecho y son muy necesarias para que podamos ejercer nuestro derecho a participar en la sociedad. Para eso necesitamos la accesibilidad cognitiva. Una de las herramientas para garantizar el que podamos la participación es, como hemos dicho, la accesibilidad cognitiva, como una comunicación y buen trato, con una serie de metodologías y con una serie de consejos que se pueden aplicar a las juntas directivas, ¿no? Porque nuestra participación en la sociedad es que podamos votar en unas elecciones y por lo tanto comprendamos los programas electorales, pero también es que podamos participar en la junta directiva de nuestra organización, como decía Mónica, para tomar las decisiones que repercuten sobre nosotros y nosotras mismas. Pero para participar necesitamos esa serie de apoyos de accesibilidad cognitiva. Algunas pautas así en general. Yo os voy a contar solo así algunas ideas, porque tenemos poco tiempo, pero porque además todas estas ideas están recogidas en un manual que está a vuestro alcance en la página web de Plena Inclusión. Es importante el lenguaje con el que hablamos con las personas con discapacidad, ¿no? El de no infantilizar, el utilizar un lenguaje sencillo pero no infantil, el no utilizar un lenguaje figurado que puede resultar más complicado de entender, el dejarle el tiempo, respetar los ritmos para la comunicación con esa persona, ¿no? El pautar y adelantar cómo va a ser un proceso a esa persona que tiene más dificultades de comprensión, ¿no? Utilizar preguntas que no tengan una respuesta cerrada de sí o no, porque entonces no obtenemos información y ellos tampoco, ¿no? Y si la información además se puede mejorar con esos apoyos visuales, con imágenes, con guiones y con mapas, pues mucho mejor en esa comunicación oral. Todos estos elementos, todas estas cosas son la accesibilidad cognitiva, hacen que comprendamos mejor el mundo y en este caso pues, comprendamos mejor cómo participar. Y para eso podemos utilizar vídeos sencillos, podemos utilizar pictogramas, podemos utilizar la lectura fácil, que es una metodología de frases más cortas, de lenguaje más sencillo, que hace que sea más fácil comprender la información.
Podemos utilizar las señales fáciles de entender, como hemos dicho, las flechas, los encaminamientos, pero también las personas que nos indican o que nos hablan o que nos comunican cosas tienen que tener en cuenta la accesibilidad cognitiva y no utilizar pues tecnicismos, palabras complicadas, frases muy largas, ¿no? Que sepan respetar ese ritmo. ¿Y cómo sabemos si algo se entiende o no se entiende? Porque medir si una puerta es lo suficientemente grande como para que entre una silla de ruedas es fácil, pero medir si algo se entiende o no se entiende, eso ya es un poco más complicado, ¿no? ¿Quién nos dice si algo se entiende o no se entiende? Pues precisamente las personas que tienen una dificultad de comprensión. Por eso, en el proceso de la accesibilidad cognitiva, las personas con dificultades de comprensión tienen un papel fundamental, porque son las que evalúan que un espacio de verdad se entienda o son las que nos dicen si un texto se entiende o no se entiende en lectura fácil. Y esta accesibilidad, todas estas herramientas aplicadas a los órganos de toma de decisiones, como puede ser una junta directiva o un patronato, suponen el que las personas con discapacidad podamos dar nuestra opinión, podamos participar igual que el resto de personas que forman parte de una junta directiva. Porque imaginaros que te hacen una fiesta sorpresa de cumpleaños, pero resulta que no tienen en cuenta que, oye, que no puedes comer dulce o que no puedes comer un ingrediente en concreto y te han organizado una fiesta sin contar con lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? Pues esto es como organizar una junta directiva en el que se hablan un montón de temas en el que no entendemos nada, ¿no? No tendría ningún sentido. Pues de eso va la accesibilidad cognitiva. Si tenemos el derecho a participar, tenemos el derecho a entender esa información. ¿Qué apoyos podemos tener en cuenta pues, antes de incluir a las personas con discapacidad en una junta? Pues ajustar qué es lo que necesita cada persona, ¿no? Esa persona que va a formar parte de la junta directiva. Sobre todo, también hay una parte de formación del resto de miembros de la junta directiva, ¿vale? Todos tenemos que saber cómo tenemos que trabajar en esas juntas directivas. ¿Qué palabras difíciles son las que se utilizan en esas reuniones? Y tener un glosario, por ejemplo, de palabras difíciles, o hacer una guía de la entidad, o hacer un documento con los procedimientos que vamos a seguir, un calendario con las reuniones, preparar, por ejemplo, pues qué es una junta directiva, qué decisiones se toman, y todo esto con un vocabulario fácil y en lectura fácil. En las primeras reuniones, pues en esa caja de herramientas que tendríamos que tener para hacer una junta directiva accesible a la participación de las personas con dificultades de comprensión, pues podríamos tener y deberíamos tener el orden del día en lectura fácil, con un resumen de los contenidos que vamos a tratar, ¿vale? Con los estatutos deberemos conocer cuáles son las normas que guían una organización y esos estatutos deberemos comprenderlos, por lo tanto deberían estar en lectura fácil. Pero luego prever los temas que vamos a tratar, es decir, que con antelación preparar esos temas que se van a tratar en la junta directiva o explicar el vocabulario de esos temas, ¿no? O poner todos los apoyos necesarios para que se desarrolle con normalidad la junta directiva y todo el mundo lo comprenda, ¿no? Y comprenda los temas que se tratan. Si hay temas que no están previstos, pues por lo menos sí que avisar a las personas de dar información sobre ese tema en cuanto a las cosas importantes y advertir a la persona con discapacidad que puede hacer información nuevas durante la reunión y en qué momentos puede pasar eso. Organizar esas reuniones de junta directiva, que seguramente vendrán bien no solo a la persona con discapacidad, sino a todo el grupo de personas que conforman una junta directiva. Durante las reuniones, pues leer el orden del día, decir los temas que son de información y que hay que pensar a los temas en los que hay que votar y cuándo se vota, ¿no? Indicar cuándo empieza un tema y cuándo termina el otro tema, recalcar qué decisiones se han tomado. Al final es organizar realmente esa junta directiva de una forma fácil y ágil, ¿vale? Hablar de forma pausada, esto lo hemos visto en lo que era la parte de la comunicación.
Y como este, habría un montón de consejos más, ¿no? Crear ese espacio de confianza para que las personas que no entienden algo puedan preguntar sus dudas y las puedan resolver, hacer descansos para salir de la sala y despejarse. No podemos estar 5 horas en una junta directiva sin parar, pero no las personas con dificultades de comprensión, ninguna de las personas, ¿no? Con lo cual, al final, estas herramientas y estas cositas de accesibilidad cognitiva nos van a venir bien a todas esas personas que formamos parte de ese equipo, ¿no? Así que, resumiendo todo esto, que he ido muy rápida y he intentado ajustarme al tiempo, es deciros que todas estas cosas que os he comentado muy rápido y que pueden hacer que se participe mejor en las juntas directivas o en los órganos de gobierno, lo tenéis en esta guía que se llama Accesibilidad Cognitiva, una guía de plena inclusión, con estas recomendaciones para poner en marcha todo lo que es una junta directiva, un órgano de gobierno de fácil comprensión en la que participen todas las personas que lo forman. Así que hasta aquí lo que yo os quería contar. Muy rápido, pero bueno, espero que os haya dado una idea bueno, de esto, de lo que es realmente la accesibilidad cognitiva. Sé que luego hay tiempo para preguntas, dejo de compartir y le doy paso a los siguientes compañeros que os continúan hablando de este derecho a la participación de las personas con discapacidad intelectual. Joaquín García, que es el técnico de ajuste personal y social de la entidad Inclusión Activa, y Patricia Gascó, que además es miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Hola, soy Patri Gasco de Sevilla, soy miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Joaquín, una de mis personas de apoyo, que me acompaña en todo este proceso de liderazgo. Bueno, y en primer lugar, bueno, queríamos agradecer la invitación a participar en el seminario. Uno, porque nos parece súper interesante y dos, porque nos parece muy necesario, ¿no? Hablaban de ello en el anterior seminario, sobre todo Carmen y Maribel, pero bueno, realmente es importante. En primer lugar, me gustaría hablar qué es lo que necesitamos cuando empezamos a estar en sitios donde se toman las decisiones. Está claro que nos falta experiencia previa. Por desgracia, hemos estado acostumbrados a que hablen de nosotros, pero sin nosotros. Como dice mi compañero Luis Carrera, estamos acostumbrados que las entidades nos digan que somos lo más importante, pero es hora de hacer cambio para demostrarlo. Cuando empezamos en todo esto de liderazgo, pues necesitamos lo de cualquier otra persona, formación, de cosas que no conocíamos. Estar presente en los sitios que tienen que ver con nosotros, que nos escuchen, tenemos mucho que decir. Poder equivocarnos, así podemos aprender y que los demás aprendan de nosotros. Pero sobre todo hace falta buenos apoyos para favorecer el liderazgo. Bueno, con eso porque sí es cierto que lo comentábamos mientras preparábamos esta presentación, que al final, bueno, la manera en la que prestamos los apoyos pues ha ido cambiando, por suerte, mucho en los últimos años, ¿no? Porque hace unos años sería impensable pensar pues, que personas con discapacidad intelectual estuvieran en sitios donde se toman decisiones importantes y en particular dentro de las asociaciones, como decía Patricia, bueno, Luis, que es compañero de la plataforma y vicepresidente de Autismo Cádiz. Él decía, cuando se compuso la plataforma en Cádiz, lo decía, hay un vídeo por ahí que lo recuerda, que decía, es que estamos cansados que las asociaciones nos digan que somos lo más importante, pero realmente no se produzcan cambios en las asociaciones para que realmente nos sintamos parte de ella o miembros de ella, sobre todo donde se toman las decisiones. Entonces, bueno, pues sí es cierto pues que como esto es nueva esa manera de prestar apoyos, pues preguntamos a
o a las personas a las que prestamos apoyo, que consideraban ellos que eran buenos apoyos, ¿no? Y nos decían pues cosas como las que vemos aquí, ¿no? La de que nos apoyen en mis decisiones, los que nos empoderan, los que nos escuchan, los que me dejan dar mi opinión, los que dejan que me equivoque, los que respetan mi ritmo, los que me escuchan, los que me acompañan y no deciden por mí, porque sí es cierto que, bueno, por supuesto no hay ninguna mala intención, pero la forma en la que apoyamos a personas con discapacidad, ahí había como un desequilibrio de poder, ¿no? Porque al final casi siempre las decisiones pasaban por profesionales, por familias, pero no nos parábamos a escuchar a personas con discapacidad, muchas veces porque además no les dejábamos el cometer esos errores que a veces nosotros nos permitimos, ¿no? Es que a veces parece que exigimos más a las propias personas con discapacidad de lo que nos exigimos a nosotros. Decía Patricia que bueno, que es importante la formación. Yo no conozco a nadie que para entrar a una junta directiva le haya pedido el currículum. Sin embargo, cuando una persona con discapacidad va a formar parte a lo mejor de un órgano donde se toman decisiones de ese tipo, sí que parece que ponemos como demasiadas exigencias. Pero sí es cierto que, bueno, pues al final la riqueza de esos grupos en la que cada uno aporta desde su punto de vista, ¿no? Por eso ellos, cuando le preguntábamos qué eran para ellos los buenos apoyos, pues hablan de eso, pues de que respeten mi ritmo, que me acompañen, o sea, que al final que no me impongan, que no tomen decisiones por mí, ¿no? Porque al final estamos pasando por aquí y otro decide cómo es nuestra vida. ¿Vale? Sí, un poco, hablando un poco pues, de los tipos de apoyo y lo que decíamos, al final ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? El cómo se prestan los apoyos y bueno, intentábamos así, pues diferenciábamos como diferentes tipos de apoyos, ¿no? Quizá los más visibles, porque siempre ha sido en nuestras entidades lo que más se ha hecho, pues los apoyos que dan los profesionales, ¿no? Los técnicos, los educadores, los cuidadores, en fin, todo el personal que compone las asociaciones, parece que porque siempre han sido las únicas personas que podían dar esos apoyos, ¿no? Pero después al final, yo creo que todos tenemos claro, bueno, a ver, pasado mañana empieza la jornada de mi casa en Madrid y demás, que al final uno de los grandes retos que tiene el movimiento asociativo es el de vincularse a la comunidad, ¿no? Entonces, entendíamos que era como muy importante, ¿no? Esos apoyos naturales. Si uno de nuestros grandes retos pasa por vincularnos a la comunidad, evidentemente tendremos que buscar esos apoyos naturales. Después, otro de los tipos de liderazgo bueno, que diferenciamos es el que dan los propios compañeros de liderazgo. Creo que tenemos un ejemplo, en el seminario 1 hay un ejemplo interesante, ¿no? El de Carmen y Maribel, que al final no es que Carmen apoye en todo a Maribel, ¿no? Pero sí es cierto que ese acompañamiento de liderazgo desde otra persona que está en el liderazgo se hace realmente interesante. O tenemos otra experiencia con compañeros de Andalucía. Bueno, hace poco ha habido elecciones a representantes aquí en Plena Inclusión Andalucía y gente pues que ha decidido ya dejar espacio a otras personas, han decidido convertirse en personas de apoyo a candidatos nuevos, ¿no? Entonces al final pues evidentemente enriquece esa experiencia, ¿no? Ese acompañamiento en el liderazgo. Y después, bueno, el apoyo institucional. Si las asociaciones no se creen esto, hacia los compañeros que estaban en la primera, en el primer seminario, Carmen, Maribel y bueno, todas las personas que participaban, al final coincidían en eso, ¿no? Si las entidades, si las asociaciones, fundaciones no creen en ese cambio de pasar de entidades, o sea, asociaciones de familias a asociaciones de personas, es muy difícil generar cambio. Se hablaba muchísimo de los cambios de estatutos, ¿no? Los estatutos no dejan de ser las normas que rigen las entidades y al final son los propios estatutos muchas veces de nuestras entidades los que no permiten esa participación real en sitios donde se toman decisiones de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Con lo cual, evidentemente, se hace realmente importante el hecho de que las entidades se crean que el cambio va por este camino, ¿no? También interesante lo que comentaban Blanca y Mónica, ¿no?
al final la información es poder. Hay veces que no participamos porque no tenemos información y para ello es importante que la información sea accesible. Bueno, lo comentábamos, que como realmente eso, pues es algo, la manera en la que se están prestando los apoyos, pues es algo nuevo, ¿no? Que lleva relativamente poco tiempo para los 60 años que lleva Plena Inclusión, pero sí es cierto que es importante documentarse, conocer experiencias de otra persona, ya sea, por ejemplo, a través de estos seminarios, o si es cierto que pues, Plena Inclusión tiene algunos manuales que se pueden descargar directamente. Blanca hace alusión al manual de accesibilidad cognitiva en los órganos de participación, juntas directivas y patronato, que está casi recién sacado del horno, lleva como un año así fuera y se puede descargar desde la página de Plena Inclusión. Pero después tenemos el de los apoyos 2030, que sí un poco da una visión global de hacia dónde vamos. Y después, bueno, el Código de Buen Gobierno, que nos ayuda a hacernos una autoevaluación a las entidades para saber en qué momento estamos, ¿no? Porque al final, si decimos que esa transformación pasa de ser entidades de familias a entidades de personas, nos da muchas claves para hacer esa transformación. El Código de Buen Gobierno de Plena Inclusión nos da bastantes claves. Todos los podéis descargar desde la web, ¿vale? Muy importante, a tenerlo en cuenta. En esto de los apoyos elegidos. Trabajamos mejor si elijo a la persona que me acompañe en el proceso. Aprende de las personas a las que apoyas. Tú eres el profesional o el miembro de la junta directiva, pero yo soy experta en discapacidad. Los buenos apoyos y la personalización dan oportunidades y favorecen la participación. Y bueno, y un poco ya para terminar, hemos ido un poco rápido porque sabemos que los tiempos son ajustados. Pero sí, bueno, queríamos traer un poco de algunos ejemplos de que con buenos apoyos se consiguen cosas, o sea, cosas que son reales. No es que alguien os lo cuente. Aquí yo siempre digo que nosotros no estamos metidos en una oficina, en una consultoría, nosotros estamos en una asociación, estamos en el barro. Y sí es cierto que los buenos apoyos generan oportunidades de participación y de participación real, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, pues traíamos un poco eso, pues cuando se creó la plataforma en Toledo hace 3 años, que bueno, estaban Luis y Patricia, después con los apoyos de Carmen Díaz de la plataforma en algunos eventos del Congreso y demás, la campaña de Mujeres que hacen historia del pasado 8 de marzo de Plena Inclusión. Bueno, al final un poco pues traer algunos ejemplos de que es posible, ¿no? De que estar en esos sitios donde se toman decisiones, que las personas con discapacidad estén ahí, es posible con buenos apoyos. Daros las gracias por vuestra atención y ahora los damos paso a los compañeros de la Asociación Líderes con Mil Capacidades, Cabras desde Chile, que ellos son Valeria, Bardé y Richard Quinteros. Súper, muchas gracias. Voy a compartir pantalla mientras tanto. Y bueno, agradecer siempre la invitación de nuestras amistades de Plena Inclusión por habernos considerado. Muy contento también de poder encontrarnos con algunas personas que ya nos conocemos de instancias o de actividades anteriores. Mientras Valeria se prepara, comentarles que esta presentación que ella va a compartir fue preparada con varias personas integrantes de la directiva, que hoy día algunas están de público por ahí y otras no pudieron conectarse, pero luego van a ver la grabación. Y bueno, arriba está el logo de nuestra organización, Líderes con Mil Capacidades, Chile, y el nombre de la presentación es Nuestra experiencia como organización. Bueno, ya a un costado hay un pictograma que justamente habla de ese tema, de varias personas que pertenecen a la misma organización. Valeria Valdés González, ella es socia fundadora. Valeria fue una de las personas que inició con la organización hace muchos años atrás. Además, actualmente ella es la secretaria, como bien dijeron en la presentación, y también
por muchos años ella fue nuestra presidenta, así que también tiene mucha experiencia trabajando en la directiva. Nosotros le decimos directiva al directorio, ¿sí?, de la agrupación, que en este caso está conformado solamente por personas en situación de discapacidad intelectual, a diferencia de otras asociaciones que tienen ustedes en España, donde hay profesionales, familias y también personas con discapacidad intelectual. Bueno, ahí queríamos comentar que Valeria hoy día no iba a estar sola, sino que igual que los compañeros y compañeras anteriores, voy a estar yo aquí dando el apoyo, voy a ir pasando las diapositivas, ya la presentación. Mi nombre es Richard y soy parte de un equipo de personas que de manera voluntaria cumplimos el rol o la función de asesores o asesoras, que sería lo que también se puede conocer como persona de apoyo. ¿Mm? Y bueno, muy importante también, aquí aparece nuevamente otro pictograma que es de personas que están reunidas, entre una persona usuaria de silla de ruedas, que las personas en situación de discapacidad intelectual tienen derecho a poder juntarse, a poder reunirse y también a poder crear sus propias organizaciones, porque sabemos que muchas veces las agrupaciones son de familias o son de profesionales, pero no siempre de manera exclusiva, o sea, no solamente hay personas con discapacidad intelectual siendo parte de la directiva o el directorio. ¿Mm? Y bueno, contarles también que el año pasado cumplimos 15 años, ya esta es una imagen del año pasado, ahí dice Líderes con 1000 Capacidades Chile, 15 años, luchando por la defensa de nuestros derechos humanos, del 2008 al 2023. Ya el 2008 fue el año en que se inició esta agrupación, gracias al apoyo de personas de acá de Chile y también a compañeros. Soy Pues sí. Richard, perdón. Mi nombre es Valeria Francisca Valdés González, soy socia y es presidenta de la agrupación Líderes con 1000 Capacidades. Chile, actualmente soy la secretaria de la agrupación. Bueno, como Richard les iba contando, nosotros como agrupación nos juntamos todos los martes por Zoom y presencial. Bueno, el primer martes del mes nos reunimos con la directiva. Ahí hay como un icono representando. El tercer martes del mes tenemos asamblea. Y el segundo y cuarto martes del mes tenemos taller de derechos humanos. Ahí conversamos sobre muchos temas, como por ejemplo, derecho a votar, derecho a trabajar, a la salud, derecho a representarnos ante la ley, a tener pareja. Acá hay socios y socias que ya están en pareja, en Chile llamamos pareja o pololo. Y yo, bueno, estoy en pareja, soy casada, eso no puedo decir. Y bueno, como directiva estuvimos conversando para preparar esta presentación. Ahora les voy a contar las cosas que conversamos. Cosas buenas de participar como agrupación. O sea, cosas buenas de participar en la directiva. Aprender sobre nuestros cargos y responsabilidades. Darnos apoyo entre las personas de la directiva. Por ejemplo, nuestro director Gonzalo me apoya como secretario. Aprender sobre derechos humanos. Postular a proyectos. Representar a la organización en diferentes actividades, como ceremonias y mesas de trabajo. Cobrar por nuestro servicio de lectura fácil o por dar presentaciones.
que antes lo hacíamos gratis, pero ahora estamos cobrando. Trabajar junto a varias universidades en cursos, seminarios y proyectos. Recibir estudiantes en prácticas de diferentes carreras. Bueno, las cosas difíciles de participar en las directivas son las siguientes. Tomar decisiones, resolver los conflictos cuando tenemos discusiones, que ese es un tema difícil de las decisiones que tenemos que conversar. Mantener la tranquilidad y la buena convivencia. Poder juntar a todas las directivas, porque a veces hay personas enfermas o que están ocupadas. Revisar qué socias y socios nuevos deben entrar. Nuestras asesoras y asesores nos dan consejos en temas de salud y en la parte emocional. Acá está nuestro asesor acompañándonos, Richard Quintero. Llaman por teléfono o escriben por WhatsApp. Dan ánimo y fuerza para seguir participando. Ayudan para que estemos tranquilos cuando nos ponemos nerviosas hablando en público. Decir que estos son todos los apoyos que estuvimos conversando que necesita la directiva. ¿Mm? Claro, estos son apoyos que nos dan, siempre también nos están recordándonos cosas, y de verdad que esos son todos los, bueno, acá los resumimos porque igual son varios apoyos los que nos dan nuestros asesores y asesoras. Otro de los apoyos que nos dan, ayudan a pensar las cosas antes de actuar para no apurarnos y tener más claridad. También nos ayudan nos apoyan mejor a preparar las presentaciones para seminarios y charlas. Esta presentación la preparó nuestro asesor Enrique para que yo la pudiera exponer. Nos apoyan en los trabajos de lectura fácil. También nos apoyan a organizar las votaciones de la agrupación y a participar en las votaciones de nuestro país. Acá cuando hay elecciones, se habla en el taller de derecho, el derecho a voto, y nos apoyan mirando en la página web del servicio electoral, donde nos toca votar, si somos vocales de mesa, miembros del colegio escrutador, y cuando tenemos que hacer votaciones en la agrupación también la apoyan. Nosotros tenemos el voto accesible en la agrupación, que tiene la foto de nosotros. Nos acompañan en los viajes, como dije, a recordar la hora de llegada y cuando tenemos reunión. Nos calman cuando alguien dice palabras ofensivas. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que nosotros estamos demasiado nerviosas o nerviosos, o que estamos estresados, o que tenemos, como todas las personas, momentos muy difíciles. Entonces ahí los asesores están calmándonos, porque también se salen a veces garabatos o palabras ofensivas, como dicen, y ahí nos calma para que ya no sigamos así. Proyectos que tenemos para el futuro. Bueno, queremos muchas cosas. Acá van resumidas parte de las cosas que queremos como agrupación.
Una de las cosas que queremos es que haya nuevas personas en la agrupación. Tener nuestra propia oficina para trabajar como directiva, porque nosotros nos reunimos en la residencia de una escuela especial y no tenemos nuestra oficina todavía. Buena convivencia y trabajar mejor en equipo. Que haya más agrupaciones como las nuestras en otras ciudades de Chile, y bueno, no en otras ciudades de Chile, sino que también exista líderes, que puede existir un líder en España, en Suecia, en Argentina, en diferentes lugares del mundo, pero también creemos que en Chile también hayan agrupaciones como líderes o otras, o igual existan otras casas como anexa a la agrupación que lleven el nombre de líderes. Seguir haciendo alianza y lazos de amistad con otras organizaciones. Que podamos funcionar muchos años más. Poder motivar a otras personas en situación de discapacidad. Que más personas nos conozcan. Y seguir aprendiendo sobre nuestros derechos humanos para poder defendernos y bueno, también para poder exigirlo y pedir que te respeten y te valoren. Bueno, muchas gracias. Aquí está nuestro logo de la agrupación Líderes con Discapacidad de Chile. Nuestro Instagram es @agrupación.líderes. Bueno, ahora voy a dar el paso a los siguientes presentadores, Aranza y David, ¿cierto, Rita? Y José. David, o sea, Aranza y José, ellos son de Plena Inclusión Madrid. Adelante, Aranza y José. Y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Valeria, por darnos paso. Bueno, buenas tardes. Lo que queríamos comentaros brevemente aquí un poco es el proceso que hemos llevado a cabo en Plena Inclusión Madrid para poner en marcha, impulsar la autorrepresentación de las personas con discapacidad y su posterior incorporación a los órganos de gobierno. Entonces, yo os voy a contar un poco todo el proceso que hemos llevado de manera muy resumida y luego Arantxa os va a contar la parte de la incorporación de 2 personas con discapacidad intelectual, que ha sido el punto final a la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Bueno, contado de manera muy resumida, porque ha sido una trayectoria larga. Empezamos en el año 2010, fue como el punto de partida cuando en el Congreso de Plena Inclusión de Toledo 10 se decidió hacer una apuesta firme por la incorporación de las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones de las asociaciones. Digamos que ese fue nuestro punto de partida y ya en 2013-2014 hubo como 2 puntos clave que nos llevaron a impulsar todo este proceso. Primero fue un encuentro de todas las personas de apoyo de los grupos de autogestores con los directores técnicos de las entidades. Digo grupos de autogestores porque en ese momento los representantes no existían, ¿no? Era algo que visualizábamos pero que no existían. Y un posterior encuentro de autogestores. Lo que se atisbó en esos 2 encuentros fue una idea clara, y es que los autogestores no paraban de decirnos que las entidades, las organizaciones siempre contaban con ellos para representar a las personas con discapacidad intelectual, pero que a ellos nadie les había legitimado para eso. Que ellos eran personas voluntarias que decidían formar parte de un grupo para compartir experiencias con otros, pero que a ellos nadie les había elegido para la tarea de representar a otros, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida, los autogestores
de la Comunidad de Madrid se plantearon preguntar a sus compañeros y sus compañeras y elaborar una encuesta que respondieron más de 700 personas, en las que les preguntaban a la gente con discapacidad si se sentían representados actualmente en sus entidades y cómo deberían de ser las personas que les representaran. Si tenían que ser discapacidad intelectual, les valía con que fueran familiares, directivos, etcétera. Y en base a eso elaboraron un documento que se llamó Nosotros nos representamos, que recogía un poco todo el sentir de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid en cuanto a la representación, ¿no? Ese fue el punto de partida. En 2015, desde la Federación, desde Plena Inclusión Madrid, llegamos a un acuerdo de colaboración para que nos apoyaran con Fundación Repsol para impulsar todo lo que fue un proceso de definición de qué eran los representantes y de impulsar los grupos de representantes y las personas representantes, ¿no? A este proyecto lo llamamos Yo También Cuento. Y digamos que en 2015 fue cuando arrancó. Así un poco por concretar algunas claves que ha tenido todo este proceso, que ahora os cuento brevemente cómo ha sido. Las claves que nos definimos desde el primer momento fue establecer un proceso que fuera de arriba abajo y no de abajo arriba, es decir, no había un fin último de que las personas se incorporaran a las juntas directivas o los órganos de gobierno de las entidades, sino que tenían que ser las propias personas con discapacidad las que definieran cómo querían que fuera esto de tener representantes y para qué. Por otro lado, el proceso siempre se planteó de una manera colaborativa con las entidades que quisieron participar, es decir, se trató de construir un proceso entre la Federación y 17 entidades que participaron durante todo este proceso, luego se han incorporado más. También otra de las claves ha sido que teníamos claro que cada entidad tenía unos ritmos y tenía una cultura organizativa, ¿vale? Y de lo que se trataba era de respetar un poco los ritmos de todas. Algunas iban más deprisa, otras más despacio, otras veían muy claro la incorporación de la gente con discapacidad a los espacios de toma de decisiones y con otras lo veían menos claro y tuvimos que ir más lento. Otra de las claves fue el planteamiento de que para nosotros las juntas directivas no eran el único camino, es decir, no era el único espacio que tienen las organizaciones para donde se toman las decisiones, era un espacio más, pero no el único, y nunca para nosotros fue una obsesión el que las personas estuvieran en la junta directiva. Y la última clave un poco con la que manejamos todo esto fue, digamos, trabajar un poco desde la creencia de que las personas con discapacidad podrían aportar en la toma de decisiones y su participación era clave, y no desde la obligación, o sea, no desde las personas tienen que estar en las juntas directivas o en los órganos de gobierno porque sí, sino porque teníamos una creencia de que no había mejor representante que ellos y ellas mismas de sus intereses, ¿no? Entonces, fue un proceso, os decía, participado en el que definimos todo un camino entre la Federación y 17 entidades, que ahí las veis en pequeñito, pero que están distribuidas por toda la Comunidad de Madrid, y lo que hicimos entre todas fue definir un proceso homogéneo. Que os cuento brevemente cuáles eran las partes de ese proceso homogéneo que se llevó a cabo en todas las entidades que formaban parte de este proceso, cada una con sus ritmos, ¿vale? Una primera parte, antes de empezar con el proceso de elección de los representantes, era el definir en cada una de las entidades cuáles eran los espacios de toma de decisiones y si teníamos claro y que tuviéramos claro en cuáles de esos espacios de toma de decisiones iban a participar las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Es decir, primero definir dónde y para qué. El siguiente paso fue
en cada una de las entidades iniciar un proceso electoral accesible en el que se pudiera presentar cualquier persona con discapacidad intelectual de la entidad y que tuvieran un soporte, un asesor, un apoyo para llevar a cabo la campaña de cada una de las personas en ese proceso electoral. Y un tercer paso, una vez ya estaban elegidos los representantes de cada una de las entidades, que ya os digo que los procesos fueron diferentes porque en unas entidades definieron que querían tener 2 representantes, en otras un comité de 10 representantes, etcétera, no fue homogéneo en todos. Lo que definimos fue un curso de formación, una vez elegidos los representantes, para ayudarles un poco a entender cuál era su labor y prepararse para desarrollar su labor. Este curso de formación está adaptado a lectura fácil y lo pusimos a disposición de todas las entidades, tanto de Plena Inclusión Madrid como de otras comunidades autónomas, que estuvieran interesados en desarrollar procesos similares. Todo esto acabó con un grupo nutrido de representantes en entidades, en torno a 130 representantes en toda la Comunidad de Madrid. Y una vez pasado todo este proceso de elección de representantes, formación de representantes, puesta en marcha de su tarea y de su labor, a partir del año 2018 fuimos complementando con otras cosas, como conocer experiencias de otros países y otras comunidades autónomas relevantes. Este es Robert Martin, que es fue la primera persona con discapacidad intelectual que formó parte del comité de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que le trajimos a Madrid a que viniera a orientarnos y a comentarnos un poco su experiencia. Empezaron a participar los representantes en foros relevantes como el Congreso de los Diputados y otros espacios de representación, y sobre todo desde la Federación hemos hecho acciones para ir acompañando a las entidades que, tanto estas 17 como las que posteriormente se incorporaron o quisieron incorporarse, acompañarles en el proceso de incorporación de personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones, ¿vale? Entonces hemos hecho consultorías, hicimos consultorías con las entidades que nos lo solicitaban, hicimos pilotajes de acompañamiento a las entidades para ir trabajando y acompañándolas en los procesos, y una vez ya, por eso os decía que empezamos de abajo arriba, una vez que ya teníamos representantes efectivos que estaban desarrollando su labor, que habían sido elegidos, que habían sido formados, ya nos planteamos como objetivo, pero ya os digo, 4 o 5 años después, el dar el salto a los espacios de toma de decisiones relevantes, como era el caso de las juntas directivas y de los patronatos. El último paso, antes de dar paso a Arantxa, que hicimos, fue plantear, una vez teníamos comités de representantes locales en los municipios y en las entidades, elaborar un proceso para elegir un comité de representantes a nivel autonómico, también un poco por petición de ellos. El proceso fue similar al que se hizo en las entidades, pero a nivel de toda la Comunidad de Madrid, con un proceso electoral, una campaña accesible, etcétera, que dio lugar al primer comité autonómico de representantes que se puso en marcha hace ya 5 años. Este es el primer comité, y ahora a principios de este año 2014 se renovó, se definió que el periodo de participación de este primer comité era de 4 años, y ahora en 2024 lo hemos renovado y ya tenemos un comité de representantes nuevo. Bueno, contado de manera muy rápida, este es el proceso que hemos llevado a cabo entre la Federación y las entidades, y el último paso que os va a comentar Arantxa es el proceso de incorporación de las personas con discapacidad a la Junta Directiva de la Federación. Así que, Arantxa, todo tuyo. Pues buenas tardes. Mientras pongo la presentación, contaros, bueno, que yo soy miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid y desde hace 2 años ocupo el cargo de Vicepresidencia de Participación y Cohesión, ¿no?
Y bueno, pues yo voy a contar algunas reflexiones personales, ¿no?, de cómo hemos vivido el proceso de incorporación de 2 personas con discapacidad intelectual, de Jorge y de Mar, a la junta directiva. Bueno, pues voy a hablar del periodo anterior, ¿no?, a que entraran en la junta, y bueno, un poco de los inicios, porque estamos iniciando el tercer año donde Mar y Jorge están en la junta directiva. Entonces, bueno, pues todavía nos queda mucho camino por hacer y muchos aprendizajes, ¿no?, que hacer. Entonces, prefería centrar la experiencia en qué pasó antes, ¿no?, y qué aprendimos y que quizá hubiera estado bien, nos hubiera ayudado, y los primeros inicios, el primer año, año y medio de recorrido, ¿no? Lo primero, antes de que este hito se diera, ¿no?, de que entraran Jorge y Mar a formar parte de la Junta, fue pues que la Junta Directiva anterior, de la que yo también participaba, tuviéramos esa visión conjunta de que es un paso necesario a dar por una cuestión de derecho, y que para eso necesitábamos reformar los estatutos, ¿no? Y vivimos un proceso de reforma estatutaria y finalmente de aprobación de esos estatutos en la asamblea de la federación, ¿no? Eso fue, yo creo que es muy importante por el hecho en sí mismo y por todo lo que supuso ese proceso, ¿no? Y luego también, como junta directiva, pues nos formaron un equipo de facilitadores, de técnicos, pues nos acompañaron en unas sesiones dándonos, bueno, pues una formación previa. Vale. Estaba en la diapositiva anterior. ¿Qué aprendimos? Bueno, yo creo que hay una parte importante que es a volar construyendo el avión, ¿no? Había una tensión ahí que se producía en la reflexión y también incluso en la reflexión de la asamblea, que era si teníamos que terminar de construir el avión, que el avión estuviera perfecto y ya poder montarnos y volar, o si podíamos ir volando y construyendo el avión a la vez, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta que a veces hay pasos que es necesario dar, aunque no sientas que estás del todo preparado, ¿no? Porque si no, esa necesidad de tenerlo todo controlado y de sentir que está todo bien preparado te puede bloquear el proceso, ¿no? Entonces, la incorporación de personas a la junta directiva de personas con discapacidad es un proceso, no es un estado, ¿no? No es algo que uno conquista, es algo que uno va haciendo. Y entonces, dándose unos requisitos que creo que tienen que ver con un sueño conjunto y un reflejo de ese sueño en unos estatutos y una aprobación por parte de, en este caso, la Asamblea de la Federación, pues uno se tiene que poner a andar y volar, ¿no? Y luego pues ir decidiendo y aprendiendo, y, ¿no? Claro, ese deseo compartido tiene que estar, y cuando se sueña eso, también uno tiene que ser muy honesto y poner encima de la mesa los miedos y las resistencias, ¿no? Porque si no puedes caer en la tentación pues de hacer discursos pues un poco buenistas, ¿no?, y simples del proceso. Así que creo que esto lo hemos aprendido en el antes, ¿no? Quizá hubiera ayudado, yo he echado de menos mayor confrontación por parte del equipo de facilitadores y formadores que nos acompañaron en ese antes, ¿no? Nos tenían que haber, bueno, pues hecho más preguntas más incisivas o animado a debates un poquito más profundos. Porque, bueno, pues es verdad que uno se tiene que animar y empezar a volar aunque el avión no esté del todo construido, pero también, bueno, pues quizá había cosas que podíamos haber confrontado más o profundizado más en un momento previo a este paso, ¿no? En mayo del 2022 tenemos, en junio del 2022, una asamblea donde se eligen miembros a la junta directiva, como es habitual, cada X tiempo, y esa fue la primera vez
que hubo candidatos que se presentaron a las elecciones, candidatos con discapacidad intelectual, y al final pues se votó y se eligió a Mari y a Jorge, ¿no? Entonces ese fue el hito importante, y vinculado a eso la creación de esta vicepresidencia que ahora pues ocupo yo y estoy al servicio de eso, que tiene más misiones, por así decirlo, pero un foco importante en garantizar pues, la participación de todos los miembros de la Junta en la Junta, ¿no? Y luego crear dentro de la Junta pues, un pequeño grupo de apoyo que somos Mar, Jorge y yo, que nos veis ahí en la foto, ¿no? Yo creo que, bueno, pues algunos tips que os podría compartir que nos ha generado a nosotros éxitos o que han sido apoyos, pues Mar, Jorge y yo tenemos un grupo de WhatsApp, los tres, además del grupo de WhatsApp que tenemos en la Junta. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de apoyo y nos vamos recordando fechas o revisando cosas, recordando documentos o cosas que tenemos que ir trabajando, ¿no? Nos reunimos previamente a la Junta, online o presencialmente. Esta parte es muy importante. Los meses que no lo hacemos se nota bastante, luego en la Junta Directiva, ¿no? Y en ese grupo de apoyo, Mar, Jorge y yo pensamos pues, unas pautas o unas estrategias que queríamos que la Junta aprobara y con las que iniciar este proceso, ¿no? Por ejemplo, reuniones más cortas y por lo tanto, bueno, pues que acabaran un poco antes, que hubiera un descanso de 5 minutos en mitad de la reunión, que el curso, nosotros tenemos las reuniones de septiembre a julio, pues que se nos diera un calendario no solo con fechas, sino también con temas que ya sabes que vas a trabajar de forma habitual. Luego siempre hay temas imprevistos o que van surgiendo, pero que si hubiera una estructura física, ¿no? Tener el máximo tiempo de el máximo posible documentación en lectura fácil y con tiempo suficiente. Y ahí, por ejemplo, sí que pues algunos documentos pueden estar en lectura fácil porque llegamos a tiempo y se puede hacer desde el equipo técnico, otros pues no está siendo posible y esas reuniones previas nos ayudan pues a leer juntos la documentación y a poderla aclarar y comprender juntos, ¿no? Lo que sí que hace el equipo técnico que está de soporte y que nos acompaña, pues es un resumen en lectura fácil de lo que va a ser la reunión, ¿no? Pedimos también, como ha dicho antes la compañera de Valencia, un diccionario de términos más habituales en la Junta. Bueno, pues eso todavía no lo hemos establecido, ¿no? Generar un mecanismo que garantice y que organice los turnos de palabras, pues como por ejemplo un objeto para hablar o seguir siempre la misma dirección, ¿no? Luego también algo que nos ha ayudado mucho es a entender que había normalmente 3 tipos de temas dentro de una junta directiva y que el orden del día estuviera clasificado en torno a esos 3 grandes grupos, ¿no? Que hay temas en los que son temas de carácter informativo, otros son temas de carácter reflexivo y otros son temas de carácter decisivo, ¿no? Cada uno de esos 3 bloques tiene vinculados verbos que nos ayudan a entender cómo va a ser nuestra participación en esos temas. Pues los informativos tienen que ver con escuchar y preguntar, por ejemplo, pero los de decisión con escuchar, preguntar, opinar y votar, ¿no? Y entonces, bueno, pues los órdenes del día están identificados, cada punto del orden del día, con un color para poder saber si en ese punto del orden del día vamos a tener que tomar una decisión y por lo tanto cuál va a ser la dinámica de participación, o si es simplemente un tema informativo o si es un tema de reflexión. Bueno, yo creo que en estos son algunos tips que hemos puesto en marcha, algunos más, otros menos. Y como os decía, sobre eso vamos construyendo y mejorando, ¿no? Pues en la última junta directiva que tuvimos el lunes, o sea, ayer, pues una cosa tan
tan de sentido común, pero que hasta ese momento el grupo de apoyo no habíamos parado a pensar en eso, o no, que era que los anexos vinculados a los puntos del orden del día tuvieran el mismo número, estuvieran ya titulados con el mismo número que el punto del orden del día al que corresponden, y que además en el documento que nos adjuntan viniera claro el número del documento, ¿no? Para poder ir asociando punto del orden del día con documento. Bueno, pues vamos, eso lo decidimos, lo propusimos ayer y se decidió ayer, y así se va a hacer a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues ¿qué hemos aprendido? Bueno, que es importante, o sea, que todos en la junta directiva somos apoyos unos de otros, pero que sí que es importante explicitar, ¿no?, una persona, pero por otro lado la necesidad de trascender de esa figura, ¿no? O sea, que todos nos responsabilicemos de la participación, ¿no? La importancia de la naturalidad. No lo hacemos siempre bien, hay juntas muy largas, juntas con temas muy farragosos que no conseguimos hacer accesibles, pues no pasa nada, ¿no? Y tenemos que ir aprendiendo sobre eso. Y este previo sí que es muy importante. Trabajar antes en el grupo de apoyo nos ayuda, ¿no? Bueno, nos puede ayudar, o nos hubiera ayudado un poco más en los inicios, quizá un acompañamiento inicial mayor de los técnicos, ¿no? Hicimos una formación previa, pero no se ha hecho una formación inicial ya con las personas con discapacidad dentro de la Junta, y a la vez que Mar y Jorge se incorporaron más vocales a la Junta, y esa formación que nosotros habíamos hecho antes, los antiguos, por así decirlo, las personas más nuevas no lo han hecho, ¿no? Bueno, y poder crear espacios de mayor vinculación, de conocimiento mutuo, porque al conocernos entre todos, pues eso nos ayuda también a facilitar la participación, ¿no? Y bueno, pues también dimensionar un poco las exigencias que puede tener ese apoyo natural dentro de la Junta, y valorar, ¿no?, pues eso, la distribución un poco. Pero bueno, para mí hay una conclusión importante en todo este proceso, o un aprendizaje para mí muy personal de todo este proceso de 2 años desde que Mar y Jorge se incorporan a la Junta, y que en el fondo confirma una experiencia personal en general, de mi experiencia vital, de cómo las personas con discapacidad impactan en la vida, ¿no?, de los que tenemos pues la suerte de convivir con ellos a diario. Y es que o sea, yo me doy cuenta que nuestra junta directiva es mucho mejor ahora que hace 3 años. Bueno, pues porque gracias a Mar y a Jorge estamos haciendo cosas que nos ayudan a participar a todos. Antes no éramos una junta tan participativa, y lo que en un principio parece que se hace para ayudar, para facilitar, para apoyar a Jorge y a Mar, en el fondo nos está ayudando a participar a todos, porque las personas sin discapacidad intelectual no necesariamente por estar en una junta directiva tenemos ni la formación, ni la capacidad de participar, ni la de facilitar la participación de los demás. Y bueno, pues al final ellos hacen un poco de punta de lanza y transforman el espacio para participar ellos, pero para que participemos todos los demás, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar profundamente sobre el valor de las personas con discapacidad intelectual en los espacios de la vida diaria, ¿no? Porque de verdad se transforman en espacios mejores para todos, ¿no? Y ya está, solo quería compartir eso con vosotros, espero que sea de utilidad, y le doy la palabra a 2 compañeras de la asociación Aspadeza, Neri y Ángeles. Hola. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Plena Inclusión por tenernos en cuenta y dejarnos contar nuestra experiencia en este seminario. Esperamos poner nuestro granito de arena. Y nada, vamos a compartir pantalla.
Bueno, pues nosotros vamos primero pues a contaros un poquito quién somos para meteros en contexto. Nuestra entidad es una entidad pequeña, se creó en el año 2000 y somos una entidad rural que estamos en un pueblo de Galicia, en Lalín, en el centro de Galicia. Actualmente estamos formados por 60 familias, 40 usuarios y 14 profesionales. Un poco lo que nos caracteriza es que somos un grupo de familias y profesionales muy unidos y comprometidos. Tenemos un trato muy familiar y cercano, somos como una pequeña familia e intentamos trabajar en el día a día pues, la toma de decisiones y la participación activa. Un poco, pues lo que hacemos, que es lo que decía nuestro compañero José, que no solo se trata de participar en la junta directiva, sino de crear espacios de participación. Aquí desde hace muchos años tenemos un taller de comunicación que hacemos una vez a la semana, donde yo me reúno con todos los usuarios del centro y se utiliza como un espacio pues, de intercambio de comunicación. Los usuarios pues, hacen sugerencias que a veces trasladamos a la junta directiva si es necesario, o a veces pues, son cuestiones relativas al centro que ya se llevan a cabo en el día a día. Y también se les da información de los proyectos de la asociación. Los usuarios también participan en la asamblea de socios y aparte hacemos reuniones para la toma de decisiones de proyectos de la entidad. Por ejemplo, construimos una vivienda tutelada hace unos años y para decidir pues, dónde estaría ubicada, cómo sería esa vivienda, pues hicieron reuniones con todos los usuarios, porque creemos que si son ellos los que van a vivir allí, pues son ellos los que tienen que tomar esas decisiones. Incluso cuando se adquirió el bajo para luego hacer la vivienda, se los llevó en grupos pequeños a visitar el local. En grupos pequeños también fueron a comprar el menaje de la vivienda, la decoración. Bueno, es un poco para que veáis pues nuestra forma de trabajar. Entonces, como eso era desde el inicio de la asociación, la forma de trabajar y la filosofía de la entidad, llegó un momento en que dijimos, pues, ¿por qué no dar un paso más? ¿Por qué no incluir una persona con discapacidad en la junta directiva? Era una idea que ya llevaba ahí tiempo, pero de repente un día en una asamblea anual, fue ya en el 2016, ya llevamos 8 años, surge de forma espontánea. Una de las familias que estaba en la reunión pues propuso que una persona con discapacidad entrara a formar parte de la junta directiva y nada, se habló, todos los socios les pareció una idea estupenda y ahí es donde empezó, bueno, nuestro proyecto. Entonces ahí pues os presentamos a José. José fue la primera persona con discapacidad que formó parte de la junta directiva de Aspadeza. Nos emociona un poco hablar de él porque hizo un trabajo muy importante y ahora pues ya no está con nosotros. Era una persona muy activa, muy solidaria, siempre estaba pensando en colaborar con todos, en hacer iniciativas solidarias para todo el mundo. Y nada, llevaban a Aspadeza desde el 2014 como usuario del centro y en noviembre de 2016 se incorporó a la junta directiva. Hizo un trabajo ejemplar y sentó un precedente en nuestra forma de trabajar. Pero bueno, por desgracia, en abril de 2023, José fallece, pero bueno, teníamos claro que su puesto tenía que ocuparlo otra persona con discapacidad y ahí es donde os presento a Neri. Yo soy Ney, tengo 46 años. Llevo en la sección desde que empezó. Vengo al centro 1 o 2 días, al día a la semana, porque también trabajo. Soy una persona muy alegre y activa. Me gusta mucho ayudar a los demás. Cuando falleció mi compañero, me preguntaron, ¿entras en la junta directiva? Yo les dije, acepté, encantada. Llevo en la junta directiva, empecé en el mes de junio de 2023, con muchas ganas y con ilusión. Pues nada, ahora que conocéis a nuestros protagonistas, vamos a contaros un poco cómo fue el proceso. Cuando preparamos entre las dos la presentación, pusimos esa foto porque nos pareció significativa,
de una semilla, cómo va creciendo y se transforma en una planta, porque en realidad aquí fue un proceso muy natural. Sí, nos surgieron dudas, miedos, pero fue un proceso como la incorporación de cualquier otra persona a la junta directiva, porque cuando alguien se incorpora a la junta directiva también necesita información y al principio pues no sabes, o entonces nos parece que fue un proceso muy natural y muy similar al de cualquier persona. Aún así, pues sí que nos surgieron dudas y miedos que os vamos a contar un poco por si pueden seros de ayuda. Sí que tuvimos miedo sobre cómo tratar algún tema delicado, pues contratos de personal o temas que nos parecía que a lo mejor emocionalmente les podían afectar más, porque en el día a día pues están pues con esos profesionales o algún tema así más del día a día. Eh, Quiero deciros que se tratan con total naturalidad, igual que con cualquier otra persona. Y de hecho aquí, pues la mayoría de veces cuando se trata algún tema relacionado con el día a día del centro, pues antes le preguntaban a José y ahora le preguntan a Neri, porque es una información más en primera persona, ellos son los que están aquí en el día a día y tienen más claro muchos temas y no el resto de junta directiva que viene aquí una vez al mes. También cómo adaptar las reuniones. Es cierto que sí que se hizo un manual en lectura fácil, del orden del día, las actas, pero eso, que nos parece que fue algo útil porque al final hacer las reuniones más accesibles pues es importante para todos, no solo para las personas con discapacidad. Entonces eso, que nos parece que fue todo pues muy natural. El compromiso de confidencialidad al principio también nos preocupaba porque a lo mejor pues no tenían tan claro qué temas se podían hablar luego en el centro, cuáles no. Entonces en el manual que se les hizo y la formación previa también hablamos de eso. Ahora tienen claro qué temas se tratan en reunión, qué temas se pueden hablar en el centro, en el taller de comunicación, cuáles son más confidenciales. En cuanto a la modificación de los estatutos, en nuestro caso tenemos que decir que no sé si porque, bueno, somos una entidad bastante reciente, en nuestros estatutos no tuvimos que modificar nada, pero bueno, nos parece que si no, pues es algo sencillo, porque muchas veces las juntas directivas pues es lo que ponen así un poco de excusa y nos parece que, bueno, si hay que modificarlos tampoco nos parece nada tan complicado, pero en nuestro caso no fue necesario. Y luego sí que se crearon muchos apoyos, que la mayoría, pues claro, ya llevamos 8 años, sí que se fueron retirando con el tiempo porque vimos que ya no eran necesarios. Pero Neri sí que os va a hablar un poco de los apoyos que tienen. Tenemos una persona, a ver, apoyos que tenemos. Tenemos una persona de apoyo, que es Ángel, la directora del centro. Tuvimos una información antes de empezar. Tenemos un manual de lectura fácil sobre cómo fue la junta, funciones de la junta directiva, cuándo y cómo se celebra la reunión, qué temas se tratan en la reunión, cuáles no, qué temas podemos contar a los compañeros y cuáles no. Deberíamos obligatorios. Deberes y obligatorios. Antes, Ángeles nos ayudaba con las dudas que teníamos y a veces nos reuníamos antes y después de la reunión. Que bueno, como os decía, sí que hay apoyos que se mantienen, también un poco según las reuniones y los temas a tratar. A veces sí que nos reunimos antes de la reunión, después, pero muchas veces ni siquiera son necesarios, porque vemos que fue un proceso totalmente natural, se adaptaron a la junta directiva a ellos, y lo que nos parece más importante, que es la parte de la que vamos a hablar ahora, es cómo nos enriquece. Consideramos que se toman mejores decisiones y más adaptadas a la realidad y necesidades de nuestros usuarios, porque al final pues tienes un punto de vista en primera persona. Los usuarios se sienten más involucrados en los proyectos de la entidad
consideramos que también fomentamos una mayor visibilidad de las personas con discapacidad en la comunidad, porque es cierto que nuestras organizaciones trabajan por mejorar el empoderamiento de las personas con discapacidad. Entonces creemos que debemos dar ejemplo y empezar por nosotros mismos a fomentar ese empoderamiento. Y a nivel personal, pues para mí es muy gratificante formar parte de este proyecto. Me siento orgullosa de todo lo que han logrado José, Neri, y de poder ayudarlos y formar parte de esto. Ahí os puse una foto de un viaje que hicimos, Neri y yo, el año pasado, al encuentro del poder de las personas. Me parece significativa porque considero que esto es un viaje que emprendemos juntas y que al final, pues sí, yo la apoyo, pero seguramente aprendo mucho más yo de ella y me da mucho más ella a mí, me aporta más que yo a ella. Entonces, nada, consideramos que es un viaje, pues un poco imparable ya, pero no solo por Neri y José, sino pues un poco para defender los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué me aporta? Me siento útil y valorada. En las reuniones me siento muy bien. Mi voto siempre opina cuando es igual que los demás. Pues me ayudan mis compañeros a transmitir su opinión. Me siento orgullosa de seguir con el trabajo que hizo mi compañero José. Participo en muchos actos y representando a la Junta Directiva. Aquí os hicimos así un resumen de actos en los que participó Neri, porque sí que intentamos, bueno, la Junta Directiva sí que intenta que muchas veces sea Neri la que va representando a la Junta Directiva, entonces son fotos de algunos actos desde que está en la Junta Directiva. Y nada, nos gustaría terminar con esta foto, porque esta foto es de un encuentro de autogestores en el que expusimos este proyecto José y yo. Y esa foto también me parece muy significativa porque fue el momento en que José le preguntó a los autogestores que estaban en el encuentro a quién le gustaría formar parte de sus juntas directivas, y todas esas manos estaban levantadas. Entonces creo que ahí pues tenemos un trabajo pendiente las organizaciones. Y por eso nos gustaría acabar con esa frase de quien se transforma a sí mismo, transforma al mundo. Entonces, si queremos que la sociedad avance, pues nos parece que tenemos que empezar por nosotros mismos. Y nada, aunque somos una entidad pequeña y a lo mejor pues nuestro proyecto no es el más importante, sí que nos gustaría pues dejaros nuestro contacto, que contéis con nosotros si necesitáis algún tipo de ayuda o asesoramiento, pues aquí estamos las dos dispuestas, ¿verdad?, Sí. a ayudar. Y nada, os damos las gracias y esperamos haberos servido algo de ayuda, y damos el paso a Carlos Rueda con el turno de preguntas. Vale, pues muchas gracias. Pero como estamos fuera de tiempo, hemos contestado algunas preguntas en el chat. Si ha quedado alguna pregunta sin responder, la podéis escribir en plataforma@plenainclusión.org. Vale, ahora mis compañeras os lo apuntarán de nuevo, pero bueno, vamos mal de tiempo, entonces vamos a continuar. Agradeceros a todos y a todas las personas que os habéis conectado a este segundo ciclo de seminario, y también dar las gracias a todos y a todas las personas por el gran esfuerzo realizado en este ciclo. Creo que estos dos seminarios nos animan a seguir trabajando en este tema tan importante. Como ya os informé al principio de este ciclo, tendréis la grabación de estos dos ciclos de seminarios en nuestro canal de YouTube. Antes de finalizar, por mi parte, comentaros que ha sido un placer haber podido estar estos 2 días juntos y juntas, reflexionando sobre todo sobre este tema que es tan importante para nuestras entidades. Como miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, quiero insistir en la importancia que tiene para todos seguir dando pasos juntos, porque nada de nosotros sin nosotras.
Muchas gracias y continuemos en el camino.